Gracias, presidente. Destaco que después de más de un año y de incontables decretos de necesidad y urgencia, el Ejecutivo haya recurrido al Congreso de la Nación, que se encuentra funcionando plenamente y cuyas atribuciones han sido sistemáticamente afectadas desde el inicio de la pandemia. Pero una de las escasas cualidades del proyecto es la vía elegida, porque por lo demás, sin duda alguna, es un intento para dar un maquillaje de legalidad y de legitimidad a una incorrecta delegación legislativa, con el solo hecho y objetivo de concentrar funciones en el Poder Ejecutivo Nacional para quien la pandemia es el fundamento válido para ir por todo. La definición de los parámetros epidemiológicos es muy importante porque de esa definición van a depender las restricciones y también la estrategia sanitaria. Los parámetros vemos que están sujetos al número de casos y el número de casos depende de la cantidad de los testeos. Como ejemplo, y para que los casos de los últimos 14 días y los 14 días previos sea indicador de riesgo, solo hace falta aumentar los testeos cada 14 días, cuando en realidad el cálculo tendría que hacerse sobre una misma muestra representativa del universo poblacional. Esto significa ni más ni menos que tenemos un sesgo de origen en su definición y esto va a impactar en la razonabilidad de las medidas que se puedan llegar a tomar. ¿Por qué no se usa como parámetro el número de muertes como hacen la mayoría de los países? ¿Por qué se tienen que usar dos conjuntos de criterios para determinar cada categoría de riesgo? Ahora bien, con esa información sesgada en su origen, como bien dije, se van a definir las medidas que se van a aplicar y que pueden ser adoptadas por los gobiernos locales o por el Poder Ejecutivo Nacional. Y aquí debemos señalar algunos puntos centrales. El Congreso de la Nación, por medio de este proyecto de ley, les dice a los gobernadores qué pueden hacer en sus provincias. Y esto, la verdad que lo vemos en los artículos 12, 14, 15 y en varios más. Señor presidente, la verdad que los gobernadores y las gobernadoras ya saben lo que pueden hacer en sus provincias. Lo saben desde que tenemos una constitución que dice en su artículo 121 que se reservan todo el poder no delegado a la nación. Lo saben desde que la constitución ha consagrado un sistema federal. Lo saben desde que tienen sus constituciones provinciales y sus normativas locales que definen claramente sus competencias. No necesita que esta ley les diga lo que pueden hacer y mucho menos que los habilite. La verdad que acertadamente se ha sustituido la palabra delegado en referencia a los gobernadores y gobernadores por la palabra agentes naturales del gobierno federal, como lo dice la Constitución en su artículo 128. La palabra delegado quizás fue un acto fallido del Ejecutivo en esta voluntad permanente de practicar un federalismo paternalista de subordinación de las jurisdicciones. En todos los casos, en varios artículos, se comienza otorgando la facultad a las provincias y posteriormente, a renglón seguido, avanza a paso firme el Ejecutivo Nacional a partir de la evaluación que él mismo realiza y sobre la que decide qué se va a poder hacer y qué no en una jurisdicción. El artículo 27 también nos genera preocupación en el marco de un proyecto claramente que avanza sobre las autonomías provinciales. También nos preocupa la expresión de lugares estratégicos sobre los cuales
van a poder realizarse los controles. Otra puerta que abre este proyecto, generando una amplitud de conceptos con esta imprecisión en los términos que nos trae inevitablemente la memoria y el recuerdo de una definición muy amplia, muy flexible, que se le dio de personal estratégico en el marco del plan de vacunación, en donde terminaron amparándose en esa definición vacunaciones irregulares, vacunatorios VIP, casos que lesionaron fuertemente la confianza pública y aumentando significativamente la angustia de la ciudadanía. Nos preguntamos qué se pretende con esta ley y esta pregunta es la que tiene que definir la razonabilidad de la norma. ¿Son necesarios, son adecuados, son proporcionados los medios que aquí se establecen para poder llegar a su objetivo? Si el objetivo es reducir los contagios y preservar la salud, ¿por qué no probamos con una estrategia sanitaria con habilidad para acceder a las vacunas en cantidad suficiente para poder inmunizar a la población? Nos perdimos la oportunidad de contratar vacunas, millones de vacunas con el laboratorio Pfizer. No se contrataron otros millones de vacunas con el fondo COVAX, teniendo la posibilidad. ¿Por qué no probamos con garantizar desde el gobierno nacional que la militancia política no sea la condición que da prioridad para acceder a la vacunación? Que los lugares de vacunación sean adecuados y no tengan simbología partidaria, en los que se respeten los criterios de priorización y que si ellos se modifican se hagan en función del contexto epidemiológico y de la disponibilidad de las vacunas, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, para que siempre preservemos al personal de la salud, a nuestros mayores y a los más vulnerables. La Argentina no puede permitirse seguir haciendo uso solo de una estrategia para combatir la pandemia. Las restricciones tienen que estar acompañadas de procesos adecuados de testeo y de aislamiento, de fortalecimiento continuo de la estructura, del equipamiento, de los insumos, de los recursos humanos, de un adecuado plan de vacunación y también debe acompañarse de decisiones en el marco general de equipos técnicos sólidos, interdisciplinarios, con diálogo, con acuerdos, con consensos y con una comunicación permanente, fluida y transparencia, por supuesto, de todos los datos. Sin las promesas de lluvia de vacuna, sino con gestiones eficientes para poder contar efectivamente con ellas. Yo no voy a referirme a la constitucionalidad del proyecto porque otros miembros de mi interbloque lo van a hacer seguramente y ya también lo hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y prestigiosos constitucionalistas a quienes hemos escuchado en el plenario de comisiones expidiéndose y que han hecho relieve en los vicios constitucionales que tiene este proyecto, inclusive pudiendo contrastar con el proyecto, con las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en su resolución número 1 de abril del 2020, Pandemia y Derechos Humanos, porque eso nos permitirá darnos cuenta que no todo vale y que la pandemia y la emergencia no son un permiso para poder vulnerar derechos. No hay emergencia más grave que la que pone en riesgo nuestra subsistencia como Estado democrático que respeta plenamente los derechos de sus ciudadanos y sus ciudadanas. No hay emergencia más grave que la progresiva y creciente acumulación de funciones y atribuciones en cabeza del Poder Ejecutivo, que cada vez tiene más facultades para decidir, violando el artículo 29 de la Constitución Nacional. Por todas esas razones, señor presidente, y por las que van a expresar mis pares del interbloque, no vamos a acompañar este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Tiene la